Voy a poner aquí detener la transcripción. El día de hoy pues tenemos la sesión conferencia del programa ADSO de la ficha 252-2064, ¿cierto? Estamos en la 2064. Correspondiente a la fecha del 31 de agosto del 2023 de la fase ya de ejecución. Bueno, primero que todo, chicos, para el día de hoy vamos a trabajar, pues se van a socializar 3 actividades. Las 3 actividades, todas son enfocadas en la temática de desarrollo de frontend con React.js. Entonces, vamos a proceder a mirar el material de estudio, luego les explico las actividades y por último tomamos la temática de preguntas, dudas y cualquier dificultad que se le pueda presentar. ¿Listo? Entonces vamos a dar pues como por acá, ya ustedes conocen cómo llegan este material, simplemente pues por contenido del curso. Y de aquí la temática para el día de hoy es desarrollo de front-end con React.js. ¿Listo? Entonces la temática como tal comienza por acá contándonos que todo el tema de front-end, ¿sí me escuchan bien? Profe, está compartiendo pantalla. Ay, qué pena, no había compartido pantalla. Ya la voy a compartir. Estoy todavía como que un poquito... Listo, toda la pantalla. Ahora sí. Me confirman que están observando y que me escuchan bien. ¿Listo? ¿Me escuchan y ven la pantalla, Adriana? Sí, señora. Bueno, gracias, Didier. Ok, entonces les estaba diciendo que como contenido de trabajo para esta semana, la temática a trabajar es el desarrollo de front-end con React.js. ¿Listo? Recuerden que nosotros estuvimos en el comité y en el comité acordamos de que ustedes iban a plantear por grupos de trabajo en qué lenguajes iban a trabajar su proyecto formativo. De tal manera de que no estuviéramos como cambiándonos a los diferentes programas. Permítanme un minutico. Listo, chicos. Entonces, como les venía diciendo, no sé si recuerdan de que quedamos con la coordinación de que ustedes se iban a enfocar en desarrollar en un solo lenguaje. Sin embargo, la idea es que el programa de formación como tal muestra que ustedes pues vean todas las temáticas y todas las opciones. Entonces, la idea es que no vamos a trabajar el proyecto en todos los lenguajes que nos pide de pronto a medida que las actividades nos va diciendo. Este programa en JS, o sea, hagan el mismo proyecto en esto, no. Simplemente pequeñas actividades que demuestren la utilización del lenguaje, pero ustedes deben de enfocarse en la ejecución de su proyecto en un solo lenguaje, ya en el que ustedes decidan trabajar. Y pues sería muy interesante que desde ya vayan definiendo esto para que la próxima semana me vayan diciendo, bueno, el grupo de Adriana vamos a trabajar en web, vamos a trabajar en Android, vamos a trabajar en esto y vamos a trabajar un solo proyecto con estas tecnologías. Y así sucesivamente, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y así yo también pueda tener en cuenta cómo va a ser el proceso de evaluación de su proyecto final. ¿Listo? ¿Sí es clara la información, chicos? Bueno, entonces continuando, por acá Keiner está mandando foticos. ¿Qué dice Keiner en esta fotico que manda por acá? Pensé que no había clase. Bueno, tranquilo, está trabajando. Le explican con calmita qué pasó. Igual la idea es que no se nos atrasemos, entonces por eso digamos que hicimos la sesión. Listo. Bueno, chicos, entonces el tema de hoy es desarrollo de frontend con React.js. Listo, entonces ya venimos viendo que el diseño de un sitio web corresponde a un componente fundamental en el proceso de creación de aplicaciones web.
Este componente está orientado a la comprensión de conceptos que tienen que tener en cuenta en la construcción de un front-end, que es la parte de la parte de visualización, pero con la tecnología React.js. ¿Algunos de ustedes saben quién desarrolló esta tecnología? La tecnología React.js, ¿quién la desarrolló? ¿Algunos de ustedes saben? ¿Tienen alguna idea de qué es este lenguaje? Ya sabemos que es para desarrollo de front-end, perdón. Pero ¿quién la desarrolló? ¿Tienen una idea de esto? Bueno, vamos a mirarla en el componente y al final entonces hacemos unas pequeñas preguntas referente al tema. ¿Listo? Muy bien. Entonces presten mucha atención para que lo podamos entonces al final desarrollar la actividad didáctica y cuando les haga las preguntas ya no se me queden calladitos. Listo, entonces nos vamos aquí con el primer video. Y me cuentan. Préstenle mucha atención que voy a hacer las preguntas. Desarrollo de front-end con React.js. Recordemos que la interfaz hace referencia al conjunto de elementos que tenemos en la pantalla y nos permite realizar acciones sobre un sitio web que estemos visitando. Es decir, es la dinámica física y lógica de interconexión entre dos aparatos o sistemas independientes, o bien entre un sistema informático y su usuario humano. Esta interfaz web es el mecanismo de interacción con una aplicación cuyos servicios y funcionalidades están orientados a la web, es decir, funcionan y trabajan por medio de la utilización de un software navegador de red en donde dicha red puede ser LAN, MAN, WAN o Internet. De esta forma, se puede llegar a miles de usuarios de manera masiva. Esto hace que cada vez sea mayor la demanda de interfaces en el mundo entero, buscando enriquecer las experiencias de los usuarios. Estas experiencias se llevan a cabo incluso al usar diferentes dispositivos, PC, portátiles, tablet y móviles. De esta forma, captan un mayor volumen de usuarios interesados. Por esta razón, es importante estudiar los elementos esenciales de la tecnología React.js. Esta tecnología React se trata de una biblioteca escrita en JavaScript, desarrollada en Facebook para facilitar la creación de componentes interactivos, reutilizables para interfaces de usuario. En este componente formativo, usted podrá abordar los conceptos relacionados con React en cuanto a instalación, creación de proyectos, eventos, listas y keys, formularios y ciclos de vida, entre otros. Todo esto con el propósito de codificar el software de esta tecnología, permitiendo dar soluciones claras a nivel tecnológico, además de especializar su conocimiento como desarrollador de software en un sector que cada vez requiere de mayor destreza y conocimiento. Recuerde que un mejor aprovechamiento de estos conocimientos requiere de su atención e interés, por lo que le sugerimos seguir las instrucciones. Explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Bienvenido. Muy bien, ahora sí me pueden decir quién es el desarrollador o la empresa que mantiene este lenguaje. Mateo. Facebook. Muy bien, Facebook. Muy bien. Aunque es un software de desarrollo libre, él tiene su autor principal, que fue el señor Jordan Weck. Sin embargo, es un software gratuito, pero alguien lo sostiene, en este caso es la empresa Facebook y una comunidad de desarrolladores que constantemente lo están mejorando. Curiosamente nos dice, tiene una biblioteca, nos dice el componente, pero lo que nosotros llamamos biblioteca es lo que nosotros llamamos normalmente librería. Es decir, JavaScript tiene una librería que trabaja con este componente
llamado React.js. Listo, entonces si ustedes se fijan, JS viene de JavaScript. Entonces la herramienta React es una librería propia de JavaScript. Entonces maneja, digamos que más o menos la misma estructura. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de React.js? React.js es una tecnología importante para la construcción de software en su componente de frontend, es decir, lo que nosotros visualizamos, que requiere tener en cuenta algunas consideraciones. Entonces, ¿qué es? Es una tecnología de reciente desarrollo que se relaciona con una librería o biblioteca. Ya les expliqué que una librería es un componente de JavaScript. ¿En qué se avanza? Trabaja con componentes. ¿Cuál es su propósito? Inicialmente fue pensada para solucionar el problema de interfaces, que se está actualizando información constantemente. Es decir, anteriormente las páginas, cuando nosotros ingresábamos, eran totalmente planas, pero bajo la necesidad de que la información se está actualizando constantemente, se crea, digamos que se crea estos componentes o se crea este desarrollo. Entonces, la mayoría de las aplicaciones usadas en la actualidad actualizan su información constantemente. Comentarios, por eso ustedes se fijan que ustedes entran a Facebook y ustedes inmediatamente hacen un comentario, inmediatamente se actualiza la plataforma. Si alguien monta una foto, si montan un me gusta, entonces constantemente se está modificando. Imágenes, entre otras. Entonces, estas tecnologías es lo que permiten que podamos sobreponer sobre una página principal acciones constantes. ¿Listo? ¿Y quién lo creó? Dice que fue creado originalmente por Facebook y hoy en día es una de las librerías más populares que existen para la página web y el frontend. Entonces ya sabemos que ellos son, digamos, que lo sostienen y lo mantienen, pero es de desarrollo libre. Listo, entonces es una biblioteca de JavaScript de código abierto. ¿Qué quiere decir de que código abierto? Que las personas la pueden tomar y adaptar. No hay que hacer ningún pago por el uso de esta. Fue creada para crear interfaces de usuario. Es importante tener en cuenta que una biblioteca o librería es un conjunto de funcionalidades ya construidas que son reutilizadas siguiendo una sintaxis. Su principal objetivo, además de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página, es ser sencillo, declarativo y fácil de combinar. Bueno, ¿qué es JSX? Su nombre de su composición es JavaScript, como ya les había escrito, y XLM. Y el componente es la sintaxis propuesta para escribir elementos de interfaz compuesta entre JavaScript y HTML, en donde se sigue todas las normas de XML. Entonces, digamos que si ya nosotros tenemos un conocimiento base de JavaScript y de HTML, nos va a permitir desarrollar mucho más fácil en este lenguaje. Aquí en este documento, el siguiente punto nos muestra es cómo se hace la instalación de JS. Si ustedes se fijan, permítanme, yo coloco esto en silencio. Permítanme un minutico, que pasó algo aquí.
Me disculpan, chicos. Listo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, este componente aquí ya nos muestra cómo debemos hacer la instalación de este programa. Entonces, aquí nos muestra las instrucciones, cómo es el proceso de instalación en sistemas operativos Linux. Entonces, aquí ya empieza a mostrarle los pasos a seguir. Aquí nos muestra la página principal en la cual nosotros tenemos que, la podemos descargar para instalarla en nuestro computador. Miren que aquí les muestran directamente la página, ya ustedes van organizando. Esto si están en un lenguaje de Linux. Si ya ustedes están en un sistema operativo Windows, que es el más común, acá nos muestran también los pasos de forma detallada de cómo debemos hacer la instalación. Se instala como cualquier otro programa, simplemente se descarga, se le utiliza el entorno de instalación, se va dando siguiente y se van colocando los pasos correspondientes. Luego viene la creación de un proyecto como cualquier otro lenguaje. Aquí nos muestran los primeros pasos, los primeros comandos que tenemos que utilizar para iniciar el primer proyecto. Entonces, aquí nos muestra crear un comando de Ubuntu. Entonces, aquí nos muestra cuál es el comando que tenemos que hacer. Seguimos. Después de eso, ejecución y creación de una app. Miren que aquí también nos muestra los comandos que tenemos que utilizar. Este tutorial es bastante intuitivo. Luego dice que vamos a lanzar el proyecto. Entonces ya aquí se le dice start, que implica que lo que quiere decir es arrancar. Listo, ya estando, o él va a crear nuestro proyecto en Riat. Luego de esto va a ejecutar para empezar a lanzar. Él crea una serie de paquetes que más adelante usted podrá revisar y van a ser el conjunto de archivos y carpetas que componen el proyecto como tal. Y por último, entonces ya se ejecuta y ya podemos proceder a empezar a desarrollar. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí ya nos va a mostrar cuáles son las propiedades y los estados de los componentes. Esta es la idea, que ustedes, chicos, saquen su espacio de estudio para que muestren y identifiquen que realmente, entre las actividades que vamos a tener, va a ser evidenciar la instalación y aplicación del uso de este lenguaje. Acá ya nos empieza a hablar de cómo trabaja. Bueno, cómo trabaja Riat con eventos. Entonces, los eventos son semejantes al DOM cuando nosotros tenemos un controlador. ¿Qué son los eventos? Cuando pase esto, ¿qué queremos cómo reaccione? Entonces, son las reacciones las que nosotros vamos a programar acá. Entonces, trabajamos con las propiedades y los elementos. Entonces, ¿qué queremos que nos retorne? ¿Cómo queremos que reaccione ante un evento? Acá hablamos de lo que son listas y case. Cuando se hablan de listas, se refiere a lo que son un arreglo o lo que nosotros llamamos comúnmente un vector de los diferentes datos. Y case se refiere a lo que son las contraseñas o claves. Entonces, un arreglo puede ser de objetos o de datos, de simples caracteres, números, entre otros. Como todas las listas de programación. Riat proporciona métodos para extraer estos datos y mostrarlos en la página en la cual se está trabajando. Entonces acá ustedes van a encontrar elementos en los cuales ustedes van a ver cómo se desarrolla. Listo, aquí les va mostrando cómo ustedes pueden ir construyendo una lista de información y cómo las pueden acceder después de esto. ¿Listo? Entonces aquí, de forma muy intuitiva, él trata de mostrarles cómo pueden hacerlo. Igual yo les recomiendo siempre, chicos, que no se queden solo con los tutoriales o con las indicaciones que le da el material de apoyo. Acá nos muestran cómo trabaja los formularios. Al ser frontend, su principal propósito es la interacción a través de formularios, ¿sí? Los formularios es por donde nosotros podemos ingresar información, enviarlo, y aquí nos cuenta de que se comporta como HTML, es decir, el ingreso y los cambios de los valores deben manejarse con componentes controlados por medio de los estados, es decir, en qué estado se encuentra, enviando o todavía estamos escribiendo, cuál es la acción o evento que va a ocurrir. Tenemos aquí el manejo de lo que son las clases, que también es una forma de
definir lo que son los componentes React, que se caracterizan por tener propiedades, a diferencia de las funciones, pueden definir estados propios sin utilizar los conceptos propios de Hub. Dentro de los componentes de la clase existe una función constructora. Es muy parecido a lo que se trabaja con lenguaje en programación orientada a objetos, que tiene que tener un constructor del objeto, que se utiliza para definir el estado inicial del componente. Listo. Es muy importante llamar la función super dentro del constructor para que los parámetros funcionen adecuadamente, como muestra en la siguiente imagen. Miren que aquí está. Se crea la clase. Aquí dice que es una clase que se llama counter, que es de la extensión React para acceder a uno de sus componentes. Crea un constructor y el super, que es lo que nos muestra, lo utilizamos para generar los parámetros adecuadamente. Y al final, utilizando el this, podemos ya crearle los datos o acceder a cada una de las propiedades de ese componente. Al final, miren que nos dice que qué queremos que nos devuelva. Estos mismos componentes y el estado de cada uno de ellos. Aquí van a encontrar recursos que nos van a permitir, digamos, que ver los aspectos más relevantes. ¿Listo? Aquí encuentran los componentes, cómo les permite trabajar, la función super, que es la, digamos, que la diferencia de pronto con un poquito con lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos en otros lenguajes, y los nombres de los componentes. Bueno, la función hub, que ya la habíamos mencionado arriba, este concepto permite darle a los componentes definidos por medio de funciones manejo de variables de los estados locales, así como de las clases. Listo, entonces los hubs son como las funciones de JavaScript e imponen dos reglas. La primera, solo llamarlos hub en nivel superior. No hay que llamarlos dentro de los loops. ¿Qué son los loops? Los ciclos. Condiciones o funciones anidadas, es decir, dentro de ciclos, dentro de bucles o dentro de condiciones, o sea, dentro de if o else. Solo llamar hooks dentro de los componentes de función React. No hay que llamar hooks desde las funciones reguladas por JavaScript. Es decir, se debe de llamar dentro de las librerías propias de React, no en el JavaScript. Entonces, aquí hay unos ejemplos de cómo utilizar esta sentencia hook o esta palabra reservada. Entonces, aquí dice que lo que hacemos es importar a React, primero que todo, para utilizarlo. Aquí utilizan, declaran una nueva variable en estado, la cual llamaremos contador. Entonces, miren que aquí se declara una constante de forma que contador y se abre el return. Aquí miren dónde se está utilizando. Aquí nos presentan la declaración y ¿cuándo va a trabajar esto? Miren que estamos hablando con un botón. Aquí dice que está dentro de un div y dentro de un botón. Y al darle clic, él reacciona. Listo. Entonces, de esta manera, digamos que se tiene o se inicializan los estados de una variable. Ciclos de vida de los componentes. Aquí van a encontrar todo el tema de cada uno de los componentes. O sea, se hace referencia a los métodos que se puede utilizar por defecto, es decir, se hacen parte de la librería React cuando se ejecuta o se renderiza en la línea de tiempo de ejecución del programa un componente. Estos métodos son, entonces aquí nos muestra el nombre del método y la utilidad. Entonces el primero nos dice que se ejecuta antes del primer pintado del componente. Cuando hablan del pintado es la primera salida, o sea, antes de mostrarlo en pantalla. Componente demo se ejecuta después del primer pintado del componente. Componente will reset post se invoca cuando las propiedades se van a actualizar. Recuerden que este lenguaje es el lenguaje de notificaciones, de actualización constante de nuestras páginas. Show componente update dice, se invocará cuando se producen cambios de propiedades o cambios de estados. Componentes with updates se invocará justo antes de que el componente se vaya a actualizar. Componente did update, este se invocará justo después de que el componente vaya a actualizar su vista. Y componente will out se ejecuta en el momento en que el componente se va a retirar del DOM. Listo.
Entonces, chicos, cada uno de esos componentes, para poder ustedes entenderlo, tienen que hacer una ejecución de ellos. Una lectura no es suficiente. Es importante que ustedes descarguen este programa y realicen pequeños ejercicios, busquen tutoriales, elementos y lo empiecen a organizar. Listo, aquí nos muestra cómo se utilizaría en cada uno de ellos. La idea es que ustedes saquen un espacio para poder trabajar. Listo. Todos lo que se crea mediante las clases de RIAD poseen algo conocido como ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Que ellos van a funcionar y pueda que se ejecuten en distintos momentos de la vida del componente. ¿Listo? Y nos va a permitir realizar varias acciones. ¿Cómo son esas acciones? Yo tengo un componente, un ejemplo, una foto en Facebook. Y en todo momento pueden ocurrir cosas. Por ejemplo, un me gusta, un no me gusta, un comentario, una carita abajo, una disminución, un compartir. Todos esos son reacciones y funciones que pueden estar ocurriendo en cualquier momento en que el componente se esté utilizando. Muy bien, aquí a lo último ya les habla de cómo se puede ejecutar la aplicación. Ya es después de que ya lo tienen, crea el paquete, miren que aquí está el paquete completo y es el paquete ya de instalación. Muy bien, entonces esto es lo referente a lo que trae el componente del SENA, o sea, el decir de la plataforma. Sin embargo, chicos, recuerden que ustedes no se pueden quedar con este material, deben buscar material complementario. En la parte de acá ustedes van a encontrar también mucho material complementario de páginas que hablan sobre el tema, que les va a permitir a ustedes profundizar en la temática. E igual lo que son las referencias bibliográficas de la temática. Nos vamos entonces con las actividades planteadas para esta semana. Para esta semana tenemos 3 actividades. La primera actividad, chicos, básicamente va a ser la siguiente. Después de que ustedes lean y estudien, ustedes van a responderme estas 4 preguntitas. Esta actividad va a ser de forma individual. La primera, diferencia entre RIAD y JSX. ¿Listo? La segunda, ¿qué son las clases en RIAD? La tercera, principales eventos de RIAD. Y por último, mapa conceptual. Este trabajo dice que debe tener portada, introducción, objetivos, pero más que cualquier otra cosa, a mí me interesa que tenga unas conclusiones. ¿Listo? Vamos a hacerlo con conclusiones. ¿Por qué? Porque esa es la parte que yo más... Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear solo la portada y la vamos a finalizar con las conclusiones que ustedes encuentren. O sea, ¿qué características les parece que son las más importantes y principales de este framework? Lo van a entregar, es un documento en Word con extensión en ¿qué? En PDF. Esta actividad va a ser ¿qué? Individual. La segunda actividad, muchachos, dice evidencia de desempeño, verificación de procedimientos para la definición de componentes de frontend de la aplicación. Teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, fíjense que aquí volvemos a hablar del proyecto. Realice un documento donde se describa los componentes de frontend a utilizar en la codificación del proyecto. Cada uno de los componentes seleccionados debe tener su respectiva justificación. Esto, si ustedes se fijan, chicos, es muy parecido a los trabajos que ya venimos haciendo. Todo lo que es la parte visual. Solo que ahora lo van a enfocar a RIAD JS. Es decir, ¿qué elementos de allá podríamos establecer que podemos desarrollar con RIAD? ¿Por qué? Porque ustedes van a investigar qué es RIAD, cuál es la ventaja, qué posibilidades se pueden hacer con ello. Y ustedes van a definir de su proyecto en qué momento lo podrían aplicar o para qué sería útil. Ah, es que mi proyecto va a tener comentarios de los usuarios, ahí lo puedo utilizar. Ah, es que yo voy a tener una posibilidad de que mis clientes me califiquen con estrellitas, tal elemento, ahí lo voy a utilizar. Y en este documento lo que voy a hacer es justificarlo. Bueno, yo en este componente me gustaría agregarle un componente de RIAD en su frontend porque me gustaría que mis clientes pudieran, por ejemplo, evaluar mis productos y que sea un cambio constante. Entonces, ustedes aquí lo que van a hacer es que justificar en qué elementos.
¿Cuántos? Los que ustedes consideran. Mínimo, pues yo esperaría que siquiera 1 o 2. Listo. No es que ahora me vayan a mandar, profe, que a mí no me aplica. No, van a buscarlo, en qué parte de su proyecto podrían aplicarse este tipo de tecnología. Ya saben, ese es grupal. Listo. Entonces vamos a cambiarle aquí el colorcito para que recuerden que este elemento es grupal. El amarillito ya saben que es individual y este es grupal. Debe tener, miren acá nos dice que debe tener su portada, introducción, objetivo. Recuerden, el documento describe cuáles serían esos componentes de RIAD que se utilizarían para el desarrollo de su proyecto y las conclusiones. Se debe entregar en Word y en extensión PDF. ¿Listo? Ahora bien, el tercer elemento, que este también va a ser grupal, dice componente del proyecto formativo y proyecto, clases y listas. Teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar, sea móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando lo visto en el componente de desarrollo de frontend. Chicos, aquí dice, para la codificación del módulo debe tener en cuenta artefactos del ciclo de vida realizado con anterioridad, como por ejemplo, diagrama de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuarios, diseños, prototipos. Ahora bien, no lo van a trabajar en todo el proyecto, solamente van a escoger un pedacito, un modulito, un elemento. ¿Cuál de ellos? El que ustedes hayan definido en el anterior que pueden aplicarlo con componentes RIAD. ¿Qué van a hacer? Van a descargar el programa y van a realizar ese pedacito del proyecto, ese modulito, esa interacción en el RIAD. Listo. Lo van a hacer por grupitos de trabajo. Entonces, esta actividad queda grupal, la segunda y la tercera. Listo, entonces van a escoger uno solo de sus elementos de su proyecto que tengan definido qué hace a través de las diagramas de clase, de casos de uso, uno de sus casos de uso, sus historias de usuario, o sea, que esté definido anteriormente. Este código debe tener comentarios y debe cumplir con estándares de codificación. Entonces, ya ustedes manejan herramientas de versionamiento. Entonces, esto lo van a hacer uno solo por grupo. Van a bajar el proyecto, lo van a comprimir y lo van a enviar. Uno solo por grupo. Fíjense que solamente vamos a trabajar un elemento. ¿Listo? Esas serían las 3 actividades que tenemos planteadas para esta semana. Entonces, no sé si tengan una duda, una pregunta. Y es el espacio para eso. Por aquí están escribiendo algo por el chat y también estaban escribiendo, por aquí dice que, disculpe Camilo, no estoy entendiendo, se escucha feísimo. Camilo, dime. Camilo. Profe, fue sin querer que alcé la manito. Ah, bueno, listo, Camilo, no hay problema, baja la manito. Bueno, chicos, básicamente esas son como las actividades que tenemos pendientes. Por acá pensé que me estaban preguntando algo por el grupo, pero están en otro tema bastante diferente al de la clase. La idea, chicos, que cuando les mandé ese mensaje se refería era a la celebración del Día del Aprendiz, que se cambió la fecha porque será mañana. Entonces creo que lo van a hacer el otro viernes, si no estoy mal. De todas formas, pues ya se estará haciendo el anuncio. No sin Profe, antes yo de... sí tengo una duda, pero, o sea, no es respecto a la clase de hoy, sino al final cuando vamos a hacer la clase, pues allá en el complejo. Corazón, como te digo, no ha sido de pronto falta de no hacer, no querer, sino que es que hemos estado, que se han presentado muchas situaciones. Mira, por ejemplo, ahorita lo que te comenté que pasó esta semana, cuando no es una cosa la otra. Pero sí, la idea es que ya eso se le planteó al Cordi y él dijo que sí, que no había problema porque ustedes tienen la ventaja de ser de acá de Caucasia. Entonces, estamos esperando que nos den como el espacio y que nos den como ese espacio en el CTPGA para compartir y que podamos todos tener un horario específico. Ustedes me habían dicho que les quedaba más fácil en semana o en fines de semana.
Porque es que la mayoría trabaja, ¿no? Pues, profe, Gabriel trabaja, En pero es Phoenix. allá en, Hola. Gabriel trabaja allá en la avenida. Ese es los fines de semana. Y en semana, No, eso tiene que ser un fin de semana, un sábado, por ejemplo. tiene que ser un sábado. Sí, es más fácil para todos ustedes. Bueno, vamos a tratar de que lo podamos desarrollar ahorita para septiembre. Yo me comprometo a hablar nuevamente con el Cordi para ver qué fecha podemos utilizarlo y escoger un tema que de pronto aprovechar puede ser como para mirar bien lo de sus proyectos, qué tecnologías, de pronto si van a trabajar todos en la misma, poder hacerles una profundización en uno de esos temas. Yo personalmente me gusta mucho trabajar en PHP, entonces sería como la opción que yo les podría, digamos, que profundizar, pero sin embargo podríamos mirar una temática puntual. Adriana. Profe, tengo una duda, pero respecto a las dos evidencias que hacen falta con el profesor de cultura física, si no estoy mal. Ah, sí, yo hablé con él, bueno, él me dijo que no, que les he explicado. Sin embargo, quedamos de que él les va a dar una clase adicional para volver a explicarle las actividades. ¿Listo? Ya eso vamos a ver si la planeamos para la próxima semana. Yo tengo presente que tú me habías dicho, Adriana, de que hubieron dos actividades que no se habían explicado, ¿cierto? Sí, profe, porque pues usted hizo el anuncio y él se enfocó en la primera evidencia y yo le pregunté sobre las otras dos, que ahí estaba incluida la del inglés, y él me dijo que pues estaba preparado, era por la primera, que las otras dos de todas formas había que hacerla, pero pues sin una explicación, pues no. Bueno, chicos, ese tipo, bueno, listo, muy bien hecho. Yo con mucho gusto, yo estoy gestionando eso. Pero esos son los temas, chicos, que cuando ustedes estén en un comité de evaluación es importante que lo hablemos con los coordinadores. Porque por mi caso yo soy instructor también y es muy maluco uno como hacer esos comentarios, así como de pronto miren que se van a tomar, digamos que medidas o situaciones con el tema de inglés. Es bueno que también hablemos de esas cosas, muchachos, porque parte de nuestra labor con ustedes es eso, es explicarles y si no, no pudimos ese día, buscar la estrategia. Entonces, yo ya hablé con el profe, él me dijo, no, yo le expliqué, entonces yo le dije, profe, pues los chicos me dicen esto, si quiere yo miro el video, yo se lo dije así, yo miro el video, pero yo sí le voy a agradecer, entonces ya me dijo, no, tranquila, profe, yo voy a sacar el espacio. Entonces, yo voy a mirar si mañana mismo vuelvo y le llamo y les tengo respuesta. Listo, Adriana, quedamos pendientes por dos actividades de cultura física. Le agradezco, profe. Dale, Adriana. Bueno, chicos, no sé si tienen otra pregunta y si no, entonces vamos dando por terminada la sesión del día de hoy. Agradecerles, pues, a pesar de que esta semana hemos estado como con esta situación, su paciencia y pues que están siempre muy atentos a los mensajitos que yo les envío. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Entonces estamos conversando y cualquier cosita no duden en llamarme o escribirme. Entonces, no siendo más por el día de hoy, les agradezco su participación y mañana estaré montando el video y revisando que todas las actividades estén habilitadas y empiezo a revisar también las actividades que tengo pendiente por evaluar. Bueno, chicos, hasta mañana y gracias. ¿Me ibas a decir algo, Adriana? Hasta mañana. Ah, bueno, hasta mañana, Didier. Hasta mañana. Yo no pude asistir a la clase del comité. Ah, ok, pero yo monté la grabación. De todas formas. Que la grabación, pero no me deja
porque me toca ingresar por el correo mío, pero que no me aparece. Sí, lo que pasa es que como esa grabación no la hice yo, sino el coordinador, él manda el link de territorio. Porque yo acostumbro descargarla, montarla a YouTube para que ustedes la puedan ver cualquiera, pero normalmente los coordinadores lo que mandan es el link de la grabación. Entonces tienes que entrar con tu correo. Intenté, profe, pero no me deja. Pero tú entras a tu correo electrónico, tienes tu correo, tu cuenta activa. Sí, yo la tengo activa y me Y te llega. sabes el correo y la contraseña. Gracias, Camilo, por los corazoncitos. Tú te sabes y has entrado. Sí, yo ingresé al link y me pide el correo, yo lo suministré, pero me dice que no está asociado, lo más raro. Bueno, hay que revisar eso. De todas formas, yo voy a pedirle al jefe a ver si me pueden descargar el video y yo se los voy a subir a YouTube y les cambio el link para que ustedes también lo puedan observar. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, niños, hasta mañana entonces y que descansen. Feliz noche. Feliz noche.